¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Conversaciones con el Mundo Economía y Negocios, un espacio que hemos creado a partir de nuestro 7º aniversario. Estamos con Juan Pablo Lalquiaga, presidente de Conindustria. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan Pablo. Muchas gracias por invitarme, Gregorio. Buenos días. Las cifras de Conindustria indican que trabajan al 36% de su capacidad. Digamos, ¿cuánto necesita el sector para reactivarse y dar una respuesta en el corto plazo? Fíjate, el sector, trabajar al 36% significa que está trabajando básicamente con mucha escasez de materias primas, pero también con un parque industrial que se ha venido deteriorando mucho como consecuencia de la falta de recursos como para poder mantenerlo, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta para poder poner el parque industrial a funcionar? Bueno, por supuesto, materias primas. Eso por un lado son divisas, como para poder importar materias primas, para pagar lo que se debe e importar nuevas materias primas. Pero por otro lado también significa materias primas nacionales. Así, la agroindustria puede satisfacer sus necesidades de materia prima mucho del campo. En la medida en que nosotros sembremos más, tenemos más materia prima. Pero si comenzamos a operar asidor y la comenzamos a operar a plena capacidad, pues todo el sector metalmecánico también empieza a operar. Entonces, materias primas es lo que hace falta, bien sean locales o importadas. Ok. ¿Cuáles son las dos medidas de políticas públicas que requiere el sector, digamos, para reactivarse? El control de cambios, el manejo, el ir rigidizando el control de cambios es una de las medidas importantes. Fíjate que en este momento para todo lo que son materias primas importadas, y desgraciadamente Venezuela ha pasado a depender mucho de materias primas importadas por este proceso de desindustrialización en el cual ya llevamos, yo te diría básicamente unos 20 años verdaderamente, ¿no? En la medida en que tengamos una flexibilidad para poder trasladar a costos las tasas de cambio verdaderas que se van utilizando como para poder transar bienes, eso sería una medida que favorecería mucho, además de poder tener acceso, vamos, a divisas para traer, como te digo, las materias primas, pero también los repuestos, que son muy complicados, y eso es una cosa que ha venido canibalizando mucho al parque industrial. Así que la flexibilización del control de cambios a través de la legalización de un mercado paralelo sería fundamental. Y después, por supuesto, el desmontaje del control de precios y su conversión por un mecanismo de subsidio directo para aquellos consumidores que lo requieren. ¿Y en cuánto tiempo puede reactivarse, digamos, el sector industrial? O sea, su capacidad de respuesta, digamos, 6 meses, 8 meses, en 3 meses, dependiendo del área. Esta pregunta me la han hecho en muchas oportunidades y la respuesta la tengo ya muy estructurada. Fíjate, Venezuela tiene hoy en día 1/3 de las empresas industriales que solía tener cuando la revolución tomó las riendas de la conducción del país, ¿no? Teniendo 1/3 de las empresas que se tenían en ese momento, pues es muy poca la capacidad de respuesta que tiene el parque industrial privado para poder responder. No obstante, trabajando al 36% es una capacidad muy limitada. Para que estas industrias privadas que hay en este momento pasen a trabajar al 100%, eso se puede hacer con relativa prontitud, ¿no? Si tú pagas la deuda internacional que se tiene, si tú accedes a materias primas, tanto locales como importadas, en un periodo de entre meses y un año, esas empresas que existen en este momento pueden arrancar. Pero eso no es suficiente como para abastecer a todos los consumidores con los bienes que requieren. Tú requieres pasar a una segunda fase, que es trasladar las empresas que una vez fueron del sector privado y pasaron a manos del Estado por cualquiera de los mecanismos que hayan pasado al Estado, que regresen al sector privado como para que tengan la experticia gerencial y los conocimientos técnicos como para el desarrollo de productos y el desarrollo de producción. Eso tardaría un poco más, entre 3 y 5 años podría tardar eso, ¿no? Estaríamos hablando de varias fases, ¿no? Y una tercera fase en la cual tú, teniendo el entorno apropiado como para estimular que vengan inversiones para Venezuela, se creen nuevas empresas, no las que tenemos en este momento, no las que pueden pasar del sector público al sector privado, sino nuevas empresas que desde cero arranquen. Ahí está el corazón de la propuesta que hicimos en el Congreso de que tienen que haber 26.000 empresas nuevas, ¿no? Eso sería un periodo sustancialmente más largo, porque tú tienes que tener un entorno nacional que privilegie el hecho de que las inversiones se hagan en Venezuela, no en Brasil, en Venezuela, no en Colombia, en Venezuela, no en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces eso sería una fase que tardaría, yo creo, que varias generaciones. Ok, ahora hablando del tema
específico, el desplazamiento del tipo de cambio del dólar flotante no crea algunas condiciones más favorables para el sector industrial en el caso de las posibilidades de exportación. No se están creando nuevos espacios o nuevas condiciones que puedan favorecer al sector. Tú te refieres, me imagino, al DICOM. Al DICOM, sí. Pero el DICOM es un mecanismo que no existe desde el punto de vista práctico como para las empresas, porque si yo como empresario voy al banco y digo, yo quiero comprar divisas en DICOM, el banco me dice, bueno, perfecto, usted anótese aquí en esta lista y nosotros eventualmente lo llamaremos. Si nunca te llamo, el mecanismo no existe. Y esa es la realidad de lo que ha sucedido. Es un mecanismo que ha sido utilizado por el Ejecutivo Nacional para apagar fuegos en donde ellos creen que hay fuegos, ¿verdad? Verdaderamente toda la economía está en fuego en este momento, pero el mecanismo como tal, como mecanismo regular para que tú vayas, para que yo vaya, para que cualquier empresario pueda acceder de forma tal de poder importar lo que tiene que importar, e importar básicamente lo que el sector industrial requiere, lo que el país requiere, las cosas que no se pueden fabricar en Venezuela, materias primas, repuestos, maquinarias, ese tipo de cosas. Como mecanismo para importar esas cosas, el DICOM como tal no existe. Y lo único que existe es un mercado negro que verdaderamente está penado en su utilización y en consecuencia inhibe a las personas de poder acceder a él. Perfecto. Una última cosa. El gobierno ha señalado, digamos, ya que no pueden entrar al DICOM, o sea, que no han estado allá, ha propuesto que ustedes traigan las divisas, o sea, digamos, que los empresarios traigan sus divisas. En una de las propuestas del ministro para el Comercio Exterior, dice que el empresario puede traer el 100% de sus divisas y manejarlas luego de que las exporte. ¿Existe esa posibilidad en que las empresas que los tengan puedan traerlas? Fíjate, Gregorio, ahí yo creo que hay una percepción, se actúa de forma netamente perceptual sobre cuántas divisas puede tener el empresariado, porque se piensa, bueno, en la medida en que ustedes pongan las divisas, pues en esa misma medida la economía comienza a funcionar. Pero si el empresariado no tiene esas divisas, entonces ¿con qué se le hace frente? Un país tiene que tener el mecanismo a través del cual se convierta con facilidad, como respondiendo a los requerimientos, moneda local en moneda extranjera a los fines de poder fluir en el comercio internacional. Si ese mecanismo no existe, bueno, se tranca el aparato de la economía. Yo traigo mis divisas la primera vez, si es que las tuviese, las convierto en bolívares para materializar la venta, porque cuando yo las traigo materia prima importada, vendo localmente en bolívares. ¿Cómo hago para hacer la segunda vuelta y volver a traer materia prima? Si lo hago para la importación, bueno, tal vez puedo hacer una porción de la importación. Para la exportación. La exportación es muy deseable. Ahora, son mercados realmente difíciles de acceder y van requiriendo mucho tiempo. Y tú no puedes volcarte hacia el mercado de exportación en la medida que tienes un mercado local absolutamente desabastecido. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Hablamos con Juan Pablo Lalquiaga, presidente de Conindustria. Más de esta entrevista en nuestra edición aniversario en la versión papel. Con ustedes, amigos, hasta la próxima en las conversaciones con el mundo, economía y negocios.